Puedes ir a centros de investigación. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Silla Rota. Escríbanos @LaSillaRota. Estamos hablando sobre el fenómeno de las guardias comunitarias, sobre estas autodefensas que se han organizado en los estados de Guerrero y de Michoacán. ¿Cuáles deben ser las salidas? ¿Cuáles son las salidas posibles a esto? Un poco lo que comentábamos al principio, antes de entrar al programa, es: ¿se debe privilegiar la política o se debe privilegiar una táctica militar para desarmar? Bueno, yo creo que en ese sentido tendría que, es un proceso tan complejo que evidentemente no puede tener respuestas sencillas. Yo creo que sería una respuesta de dos velocidades en ese sentido. Por un lado, evidentemente privilegiar lo político, como ya se hizo con el gobernador interino de Michoacán y se platicó con la mayor parte de los actores políticos. El gobernador de Guerrero movió, me parece, al 80% de su gabinete. Yo creo que esa es una parte, y la otra, por supuesto, es la contención y el sometimiento de los criminales, porque me parece que irse por un solo lado, como lo hizo la anterior administración, Felipe Calderón, sobreexpone a las Fuerzas Armadas, que son uno de los pocos valores que aún nos quedan de cohesión nacional, y solo dedicarse a la política, pues es cederle el terreno también a la criminalidad. Entonces, me parece que en ese sentido tiene que avanzar en los dos frentes. En los dos frentes. General. Claro, yo pienso que es un problema eminentemente político, que se ha llegado ya a la seguridad interior, a afectar la seguridad interior. Desde luego, ahí está entrando la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. La solución deben ser medidas coordinadas. Sin embargo, no debemos dejar que, como en el sexenio que acaba de pasar, sean las Fuerzas Armadas las únicas que intervengan, puesto que lo ideal es en el país llegar a hacer coincidir el pueblo con las Fuerzas Armadas, porque esas serían el baluarte tanto de las autoridades locales como federales. ¿Cabe la desaparición de poderes en algunos municipios? Sí, desde luego que Sí. es una opción. Opción. Por supuesto que sí, está contemplada por la ley. Lo que pasa es que los partidos políticos no quieren asumir el riesgo de imagen. Siempre están pensando en la próxima cita electoral, en vez de tomar una decisión que vaya en favor de la sociedad michoacana, guerrerense o del país. Son decisiones más radicales. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Hay una serie de hechos que se han ido como juntando, como que han ido contaminándose con todo esto que está pasando en Guerrero, Michoacán. Recientemente otra nota que vimos fue la liberación de Miguel Ángel Caro Quintero. Así como que se está haciendo un cóctel de seguridad otra vez. Bueno, y hay que agregar también la declaratoria de inocencia de enriquecimiento ilícito de Raúl Salinas de Gortari. Entonces, me parece que hay una situación, pues, por lo menos crítica, ¿no?, en lo que se refiere a la situación, a la percepción que de la justicia. Me parece mientras esto siga aceitando el funcionamiento o el mal funcionamiento de la impunidad, pues difícilmente las Fuerzas Armadas por sí solas van a poder resolver un problema tan grave como los que tenemos, ¿no? Como que el actual gobierno quería desligarse un poco de esos temas, de dejar de hablar del tema de seguridad nacional, de seguridad pública, y ahora pues con todos estos casos. Tan es política la solución, fundamentalmente, que vemos que el gobernador del estado, desde un principio, al estallar el descontento y transformarse darse su propia seguridad, utilizó él hábilmente el intercambio de opiniones, el diálogo, y estuvo manejando con la crítica de los que no coinciden con la solución pacífica del problema, ¿no? La solución por medio del diálogo. No coincidieron, fue criticado el gobernador, pero yo creo que desde mi punto de vista ha actuado bien, y es el inicio en la búsqueda de la solución. Ahora nosotros los militares tenemos en nuestras leyes y reglamentos y nuestras unidades los cuerpos de defensa rurales. Tenemos contemplados instructivos, tenemos el funcionamiento, tenemos una dirección de defensas rurales. Fueron creadas en la época de Lázaro Cárdenas,
del general Lázaro Cárdenas. Pero fueron eficaces en su momento. Claro, y después se desvirtuaron porque también. era el punto de unión entre la sociedad civil y la sociedad militar. ¿Qué podríamos decir ahora, aunque todavía es muy reciente? ¿Qué diferencias vemos en cómo abordar este tipo de fenómenos de inseguridad, de crimen organizado, como lo venía haciendo Felipe Calderón, como lo está haciendo el nuevo gobierno de Enrique Peña? Bueno, la diferencia fundamental es el tema de la prevención. Claro, va a dilatar, pero incluso por eso se reforma en enero de este año el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Se crea una subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. Se desaparece la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Sus funciones se absorben en la Comisión Nacional de Seguridad Pública, en la propia Secretaría de Gobernación. Entonces hay una recomposición muy importante en términos de darle una conducción más política, ¿no?, al asunto de la seguridad pública, ¿no? Yo creo que ahí sí hay una diferencia muy importante. Acordémonos de los inútiles diálogos del Campo Marte con el entonces presidente. Que no llegó a nada. No, y en los foros de la UNAM, donde yo tuve la posibilidad de participar, no eran considerados los documentos de hechos ahí. Así es. Y qué interesante, mi general, que Michoacán con Calderón, Michoacán con Peña Nieto. ¿No? Así es. Parece que... el Estado, usted lo conoce, estuvo allá. Marcó el inicio, ¿verdad? Calderón, por razones que ya todos conocemos, marcó el inicio de una guerra, como le llamó en ese entonces, ¿verdad? De una guerra en contra de la delincuencia, pues con otros afanes. No hubo la preparación necesaria. Creo que la información fue deficiente. La inteligencia no estaba... Creo que sí. El diagnóstico, en fin. Pero después... Eso trajo como consecuencia que, es más, como dicen en el póker, exhibió sus cartas. De inmediato. Pero también a Enrique Peña Nieto le surge el problema en Michoacán. Es que es un problema estructural, perdón. Adelante. Por ejemplo, en el caso de Michoacán es el cacicazgo de los Cárdenas, de la familia Cárdenas. Vive allá la mamá del presidente Calderón. 2 presidentes del PAN del sexenio pasado eran de Morelia, amigos de él, ¿no? Y viene de gobernar el PRD 12 años consecutivos. Y el PRI tiene un ascendiente muy importante en la entidad. Entonces, como dice el general, es un asunto político, pero que también obedece a tendencias estructurales. Un estado muy complicado. Así es. Michoacán. Y en históricamente general de los dos estados, vemos que se toman decisiones desde los escritorios del centro. Yo creo que es tan grave la situación que ya deben venir las soluciones y estudiar las soluciones desde lo local. De la periferia al centro. Bien. ¿Por qué? Porque allá se conocen mejor las cosas. Bien. Pues yo les agradezco mucho, Javier. Si Gracias. tienes algún comentario. No, pues solamente estar pendiente de la evolución de estos temas, porque en realidad sí pueden marcar un antes y un después en general en la lucha contra la criminalidad organizada. Mi general, pues muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Vamos a ver.